¿Por qué los evangelios son verdad? ¿Por qué podemos fiarnos de los evangelios? ¿Por qué el que no crea en el evangelio no tiene derecho a saber nada de historia? Dice el crítico inglés Stutter, los evangelios ocupan la posición más privilegiada de todos los libros de su tiempo. De ningún libro de aquel tiempo hay tal cantidad de manuscritos ni tal calidad de manuscritos. Por lo tanto, el que no crea en el evangelio no tiene derecho a saber nada de historia. ¿Con qué derecho se va a fiar de la guerra de las Galias de Julio César o de la Nábasis de Jenofonte y no se va a fiar de los evangelios? Si los documentos que tenemos de la guerra de las Galias de Julio César y de la Nábasis de Jenofonte son muy inferiores a los documentos que tenemos de los evangelios. Por lo tanto, o creo en el evangelio o no sé quién fue Julio César, ni Alejandro Magno, ni Ciro, ni Darío, ni Artajerjes. No sé, no puedo saber, no tengo derecho a saber. Y si sé quién fue Artajerjes, y Darío, y Ciro, y Alejandro Magno, y Julio César, si yo conozco estos personajes de la historia, no tengo más remedio que aceptar el evangelio, porque los documentos que tenemos de los evangelios superan con mucho a todos los documentos que tenemos de los otros libros de aquel tiempo. Por lo tanto, creo en el evangelio. Sé que lo que dice es verdad y por eso me fío del evangelio. ¿Y qué dicen los evangelios? Dos cosas dicen muchas cosas. Yo me fijo ahora mismo en dos para el tema que estoy tratando. Dos cosas. Cristo afirmó que Él era Dios. Y segundo, demostró con sus obras que era verdad lo que decía. Cristo afirmó que Él era Dios. Lo dijo muchas veces. Yo no soy de este mundo. El Padre y yo somos una misma cosa. Quien me ve a mí ve al Padre. Cristo afirmó muchas veces que Él era Dios. Ahora, el momento más importante que se jugó la vida fue ante Caifás. Ante Caifás. Porque ningún hombre de la historia ha afirmado que es Dios. Ningún hombre de la historia más que Cristo. Fue una osadía. Decir que Él era Dios era una osadía. Nadie en la historia lo ha dicho. Ha habido hombres fundadores de religiones con una moralidad más o menos ejemplarizante. Hombre, Buda fundó una religión, pero Buda no pretendía ser Dios. Mahoma fundó una religión, pero Mahoma no pretendía ser Dios. El único hombre de la historia que ha tenido la osadía de afirmar que era Dios, Jesús de Nazaret. Y jugándose la vida. Porque tomándose unas copas en una barra, cualquiera se tira un farol más o menos intrascendente. Pero cuando uno está ante un tribunal que lo está juzgando para condenarlo a muerte, nadie dice una tontería. Cuando uno se juega la vida, piensa muy bien lo que dice. Y cuando Cristo está allí está maniatado delante del Sanedrín que lo está juzgando, y cuando a Caifás le fallan aquellos falsos testigos amañados que él se había preparado, y cuando ya Caifás no tiene con qué atacar a Cristo, se encara con Cristo y le dice: ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Contesta Cristo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Es un modo de hablar, es un modo de afirmar. En español decimos también: hombre, es verdad, sí señor, tú lo has dicho, así es como tú dices, tú lo has dicho. Cuando Cristo le dice a Caifás: tú lo has dicho, es una afirmación que confirma lo que él había dicho. Es decir, así es como tú dices, yo soy Dios. Y Caifás entiende que Cristo se las da de Dios. Por eso se rasga las vestiduras
en señal de escándalo y dice, ha blasfemado, reo es de muerte. Y Cristo va a la cruz por afirmar que Él es Dios. Lo había dicho otras veces, pero cuando lo decía, pues en el monte, delante de la multitud, en circunstancias menos comprometedoras. Pero este caso, donde se juega la vida, es el caso más importante donde Cristo afirma que Él es Dios. Pero Cristo no solo afirmó que es Dios, sino demuestra con sus obras la verdad de lo que dice. Ya en otras ocasiones, Cristo había dicho, si no queréis mis palabras, quered mis obras. Cristo confirma la verdad de sus palabras con las obras que hizo. ¿Y cuáles son esas obras de Cristo que confirman sus palabras? ¿Cuáles son sus obras? Los milagros. El milagro es el sello de Dios. El milagro es la firma de Dios, porque solo Dios puede hacer milagros. Solo Dios. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un rompimiento de las leyes de la naturaleza. El hombre no puede romper las leyes de la naturaleza. El hombre estudia la naturaleza, deduce las leyes de la naturaleza y aplica las leyes de la naturaleza para la técnica y para el progreso. Pero ningún hombre puede romper una ley de la naturaleza. Dios sí. Dios sí puede cambiar las leyes de la naturaleza si las ha hecho Él. Él ha hecho esas leyes y podía haber hecho otras. Entonces, cuando en un caso concreto se me demuestra que hay un rompimiento de leyes de la naturaleza, ahí está Dios, ahí está el sello de Dios. Solo Dios puede hacer milagros. Pues Cristo hace milagros para demostrar que es Dios. Hace milagros en nombre propio. Él es el que hace el milagro, porque los hombres hacen milagros también. Los santos han hecho milagros. San Pedro se encuentra el paralítico pidiendo limosna en la puerta del templo y San Pedro le dice al paralítico, en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. El paralítico sale andando. San Pedro hace un milagro, pero hace un milagro en nombre de Jesús Nazareno. Pero Cristo no. Cristo no tiene que acudir a nadie para hacer milagro. Lo hace Él mismo, en su nombre. En su nombre. Cristo le dice al viento, párate, y el viento se para. Cristo le dice al mar, cálmate, y el mar se calma. Cristo le dice a un muerto, levántate, y el muerto se levanta. Y Lázaro lleva 4 días enterrado. Lázaro está en estado de descomposición. Lázaro apesta porque está podrido. Y Cristo de una voz me lo pone en pie y me lo vuelve a la vida. Eso no lo hace nadie con fuerzas humanas. Dicen los médicos, la señal más cierta de la muerte real, la descomposición del cadáver. La descomposición del cadáver es irreversible. Irreversible. Bien. Pues, además de este milagro fenomenal que he dicho, de la resurrección de Lázaro, para confirmar que Cristo es Dios, el mayor milagro que hizo Cristo para demostrar que era Dios fue su propia resurrección. Su propia resurrección. Él había profetizado, iré a la cruz, me vais a matar, pero al tercer día resucitaré. ¿Y cómo conocemos la resurrección de Cristo? Dos cosas. Primero, que Cristo murió, y segundo, que la tumba estaba vacía porque Cristo resucitó. Vamos a ver. Primero, Cristo murió. Cristo murió en la cruz. Voy a decir varias razones, pero vamos, tengo una. Como dije el otro día, que hablaba de la sábana santa, yo he asistido a 6 congresos científicos internacionales sobre la sábana santa. Y en uno de ellos, el doctor Backlund, que es un médico de Los Ángeles, tiene una clínica forense, dijo en el Congreso de Turín, y yo lo oí, yo hablé con él identificó el hombre de la sábana como Jesús de Nazaret,
Por cierto, muy interesante. Yo le pregunté, doctor, ¿qué probabilidades tenemos de que el hombre de la sábana santa sea Jesús de Nazaret? Le dije yo, ¿el 90%? Me dice, no. Y yo, con la rapidez del pensamiento, dije, hombre, he apuntado muy alto, será el 60%. Pero me dice Backlund, no, el 100%. Muy interesante. Doctor Backlund, médico de fama internacional, residente en Los Ángeles, en California, el 100% de seguridad es que el hombre de la sábana santa es Jesús de Nazaret. Pues cuando el doctor Backlund está una hora hablando de cómo fue la muerte de Cristo, dijo muchísimas cosas. Yo digo una y con eso me basta. La lanzada le abrió el corazón. Por eso salió, dice el Evangelio, tanta sangre y agua. Porque la aurícula derecha está llena de sangre líquida en los cadáveres recientes. Si la lanzada no le abre el corazón, no sale tanta sangre y tanta agua. El agua dicen que es un líquido del pericardio. Sagón dice, salió sangre y agua. El agua la explican los médicos, pero la sangre, la cantidad de sangre, están de acuerdo los médicos, salió de la aurícula derecha, que los cadáveres recientes está llena de sangre. Si la lanzada no hubiera entrado, no le hubiera abierto el corazón, no sale tanta sangre. Pues punto. Si la lanza le abrió el corazón, Cristo muerto. Me sobran todas las demás explicaciones. Cristo murió a las 3 del viernes. En la puesta del sol empezaba la fiesta del sábado. No se podía trabajar. Entonces no tuvieron tiempo de hacer todas las ceremonias del enterramiento. Entonces lo cubren con la sábana y se van. Y después de la fiesta volvían las mujeres a terminar la ceremonia del enterramiento. Y cuando llegan a la tumba está vacía. No está el Señor. La tumba está vacía. ¿Por qué está vacía? O porque lo robaron o porque resucitó. Y no hay más. Si nadie lo robó es porque resucitó. ¿Quién lo robó? O los amigos o los enemigos. No lo robaron los enemigos. Los fariseos no robaron el cadáver. Porque si los fariseos hubieran tenido el cadáver, cuando San Pedro en su predicación convirtió a 3.000 judíos porque predicaba a Cristo resucitado, si los fariseos hubieran tenido el cadáver de Cristo, presentan el cadáver de Cristo. Le revientan a San Pedro su predicación. Se lo revientan porque San Pedro predica, ese Jesús que habéis crucificado ha resucitado. Si los fariseos tienen el cadáver, mentira, no ha resucitado. Aquí está el cadáver. Cuando los fariseos no presentaron el cadáver para reventar el sermón de Pedro, los fariseos no tenían el cadáver, los fariseos no habían robado el cadáver. Y tampoco lo robaron los amigos. Tampoco lo robaron los amigos. Los apóstoles no tenían el cadáver, porque los apóstoles murieron por su fe en Cristo resucitado. Y nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Uno da la vida por un ideal, quizás equivocado, pero que él cree verdadero. Pero por lo que sé que es mentira no doy la vida. Si los apóstoles dieron la vida por su fe en Cristo resucitado, los apóstoles no tenían el cadáver. Los apóstoles creían que Cristo resucitó y por eso le dieron la vida por su fe. Entonces aquí tenemos las razones suficientes, no las únicas, pero suficientes para tener fe en que Cristo resucitó. Como Cristo afirmó que resucitaría al tercer día para demostrar que era Dios, al saber que resucitó, tenemos todas las garantías de que Cristo es Dios. Por eso somos cristianos.